Un lindo y hermoso domingo, primer día ya de la semana. Y pues bueno, hoy estarás con tu familia, estarás viendo este programa de la escuela sabática o estudiando junto con nosotros esta hermosa lección de este día domingo, que lleva por título Señales, Obras y Prodigios. Fíjate el título que tiene, porque en realidad en Cristo se encontraba esto, como lo vimos ayer. Así es de que en este día, una vez más, el pastor Palomino está aquí con nosotros para llevarnos a cabo a este hermoso estudio. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Y todos también bienvenidos a su canal, el Evangelio Eterno, y la lección de Escuela Sabática. Amén. Oramos, pastor. Amén. Vamos entonces a pedirle la ayuda a nuestro Señor. Amén. Señor y amante Padre, una vez más en este día, ya 17 de noviembre, pedimos, Padre, de tu Espíritu. Los tiempos se están acortando. Los días, Señor, están cada día más cercanos al cierre de tu gracia. Por eso, Padre, hoy pedimos de tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, a poder aceptar lo que tu palabra dice y a poder aprender, Señor, de aquel ejemplo que nos enviaste desde el cielo, a tu Hijo Cristo Jesús. Hoy, Padre, te pido de tu Espíritu para todo aquel que nos escucha, que nos ve en este estudio, que analicen la palabra y que puedan ver, Padre, lo que realmente vino a ser tu Hijo a esta tierra. Rogamos de tu bendición y pedimos estas cosas en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. Estamos entonces para estudiar nuestro tema de señales, obras y prodigios. Quiero invitarles a buscar en Juan. Y vamos a ir al libro de Juan. Y vamos a leer del versículo 36 al 38. Juan 5, 36 al 38. Dice allí, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Es nuestra cita que estuvimos mirando ayer, nuestra cita de memoria. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Cuando analizamos esta es como la introducción de lo que queremos analizar. Están los dos principios o los dos temas centrales de la lección de esta semana. Y es que el Señor Jesucristo colocó sus obras como una evidencia tangible de que Él era el Mesías y que era el Cristo que había de venir a este mundo. Y también menciona que a pesar de ello, los judíos o la mayoría de los dirigentes de su tiempo no creyeron en Él. Y muchos del pueblo tampoco. Así que ahí están esas obras. Esas obras testificaron acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren allí en el capítulo 10, Juan capítulo 10, y vamos a mirar el 36 hasta el 38. Juan 10, 36 hasta el 38. Y noten ustedes aquí cómo el Señor Jesucristo establece su divinidad y su relación con el Padre Celestial. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Otra vez el asunto de las obras, como evidencia. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis, ¿qué cosa? Noten aquí, que el Padre está en mí
y yo en el Padre. La Biblia dice que después de esto intentaron prender a Jesús el Señor. Para ellos era blasfemia y lo acusaban de blasfemia. Cada vez que él hacía alusión a que era hijo de Dios, lo acusaban de blasfemia. Ahora, hoy día decimos, la mayoría de nosotros podemos decir sin problema, soy hijo de Dios, cuando soy nacido de nuevo y somos adoptados por el Señor como sus criaturas, parte de la iglesia a la que pertenecemos. Pero cuando el Señor Jesucristo hablaba de ser hijo de Dios, estaba utilizando el título del Hijo de Dios eterno, lo cual lo hacía igual que Dios. No es hijo de Dios por adopción, sino hijo de Dios por esencia eterna. Entonces, ellos captaban eso y decían, ¿a quién te haces a ti mismo? Y eso fue lo que generaba, en gran medida, pues su desacuerdo. Pero había suficientes evidencias de que el Hijo de Dios iba a tomar la naturaleza humana e iba a nacer en este mundo, iba a vivir entre nosotros y aunque tenía naturaleza humana, era Dios hecho hombre. Así que evidentemente, desde que antes de que Abraham existiera, ya el Señor había hablado de estas cosas. No debía haberlos tomado por sorpresa. Es cierto que muchas veces vienen personas que dicen, yo soy el Cristo, y hacen cosas y engañan, o personas que tratan de engañar haciéndose pasar por. Pero en el caso del Señor Jesucristo, habían profecías que determinaban no solamente la ciudad en la que iban a nacer, no solamente en cuál iba a ser su camino, cuál iba a ser su mensaje, en qué lugares inclusive iba a estar haciendo milagros. Todo eso estaba predicho con lujo de detalles. Inclusive, ustedes recordarán en Marcos 1:15, donde se dice, el tiempo ha llegado, y creer el mensaje del Evangelio. O sea que había definido hasta un tiempo en el libro de Daniel, y todo eso estaba predicho para que cuando llegara el Señor Jesús, lo pudieran recibir. Pero ustedes recuerdan que cuando vinieron los primeros que supieron que Jesús iba a nacer en este mundo fueron los sabios del Oriente. Y ellos llegaron y antes que los mismos judíos a reconocer a Cristo. Entonces, estamos viendo aquí el centro de ese conflicto. Entonces, ahí están los conflictos a causa de sus milagros también. Ahora, de vez en cuando, en la Biblia ustedes encontrarán algunas de esas obras. Miren, por ejemplo, alguna. Aquí en Juan 6:14. Vamos a capítulo 6. Juan 6:14. Ustedes lo recordarán, lo estudiamos en días pasados. Juan 6:14. Dice allí, y vamos a leer desde el 13 para que quede inclusive más claro. Dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, y miren lo que reconocieron. Y había transformado unos pocos peces y unos pocos panes en peces y panes para toda la multitud. Y dice que ellos concluyeron, cuando vieron esas señales, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ustedes saben que Moisés habló de que iba a levantarse un profeta y que a él debían oír. Pues ellos lo reconocieron cuando vieron esa señal. Y una última señal que quiero compartir antes de ir al repaso de lo que nos enseña el espíritu de profecía está en Mateo 11, del 2 al 5. Mateo capítulo 11, solamente unos pocos ejemplos de esas señales y de esos prodigios. Mateo 11, 2 al 5. Dice allí, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Saben por qué preguntó esto Juan el Bautista? Porque pues él estaba en la cárcel, él sabía que Jesucristo era el Mesías, pero él se sentía como
si Él es el Señor, ¿por qué estoy yo aquí en esta situación? Entonces dice que mandó a sus discípulos para estar seguro. Y respondiendo Jesús le dijo, id y saber a Juan, y miren cuál fue la evidencia que el Señor Jesús le mandó decir a Juan. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Algo tan maravilloso como alguien, imagínense ustedes la experiencia, saber de alguien que ha sido ciego toda su vida y de repente el Señor pone sus manos sobre él y le devuelve la vista, un milagro portentoso. Y no solamente hizo el Señor eso, había gente que estaba mutilada, que estaban quizá a causa de la lepra, muchas personas tenían partes de su cuerpo que habían muerto. Y el Señor Jesucristo, delante de todos, les reconstruyó su cuerpo en el acto. En la Biblia en español casi no se nota ese detalle, pero está en la Biblia en inglés, en la King James Version y en el idioma original. El Señor tomó gente que estaba mutilada y los hizo completos. Eso no es nada fácil. Señales como esas hizo el Señor y eso fue lo que hizo inexcusable que no fuera reconocido como el Señor, creador de los cielos y de la tierra y también el dador de la vida. Pastor, ¿hay algunas citas del Espíritu de Profecía muy hermosas en relación con esto, por favor? Adelante. Sí, nomás que me impresionó la cita que usted dio de Juan Mateo 11, donde Juan el Bautista está en la cárcel. Sí. Me impresiona mucho, pastor, porque realmente eso depende mucho a veces de la fe que tenemos. Yo puedo decir, Juan, ¿por qué preguntó? ¿Por qué es que manda todavía investigar si Jesús era el que se esperaba? O sea, ¿dudó Juan? No, yo no creo que dudó. Yo creo más bien, eso nos demuestra a nosotros que muchas veces en las circunstancias que nos encontramos, Juan estaba encarcelado, quizás esperando, va a venir, me va a sacar, me va a arrancar de las manos de Herodes. Y muchas veces nosotros esperamos algo grandioso, algo está pasando en nuestras vidas, algo está sucediendo. Y muchos se preguntan, ¿por qué, Señor? Hoy cuando más te sirvo, hoy cuando más estoy buscando almas para ti, Señor, me vienen estas desgracias, que aún hasta la muerte me amenaza. O sea, a veces no es que Dios se olvide de uno, en verdad, es que Dios es en el momento en el cual está ahí con nosotros, esperando que recapacitemos, que no perdamos la confianza en ese Dios. Juan, tal parece que con esas dudas que tenía, quizás sintió el momento de la muerte, sintió en verdad que ya no había más y no veía como aquel que él había anunciado, he ahí al Cordero de Dios. No se arrimaba ni oía bullicio ni nada de cómo es que lo iban a sacar de ese lugar antes de recibir la muerte. Pero una cosa sí hizo Jesús, recordarle lo que él sabía y a lo cual a él se le había encomendado y cómo él se iba a dar cuenta que era el Mesías prometido. Por eso le manda a decir, muéstrenle, díganle que los cojos andan, el ciego ve. Ahí Juan pudo descansar y dijo, es el Señor, es el Mesías prometido. Ahora, miremos. Pastor, y en cuanto a lo que usted dice, de verdad que sí tuvo que haber sido una situación difícil para él, porque así nos pasa a nosotros. Lo que usted dice, a veces uno se cuestiona, ¿por qué si yo le entregué mi vida al Señor, por qué permite que me pase esto que me está pasando? Sí, es cierto, es cierto. Pero lo bonito de esa historia
es que cuando, aunque le quitaron la cabeza a Juan el Bautista, sí. que eso fue terriblemente Sí. serio, dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo resucitó, muchos de los que estaban muertos resucitaron con él y se aparecieron a muchos. Ahora, si se aparece a alguien que no se sabe quién es, pues no hay impacto. Yeah. Pero si existe la gran posibilidad de que Juan el Bautista haya sido resucitado, a tal punto que Herodes tenía miedo y decía que había resucitado Juan el Bautista cuando vio a Jesús hacer milagros. Yeah. Entonces, es decir, es como si el Señor le hubiera dicho, bueno, vas a sufrir un poquito, pero no te preocupes, yo te voy a devolver la vida. ¿Se imagina, pastor? Dicen, ¿verdad? Dicen, no sé si sea verdad, pero que cuando una persona la decapitan, le cortan la cabeza, hay ciertos segundos que todavía, aunque está cortado del cuerpo, alcanza a divisar, alcanza a ver. Ahora, yo creo que sí, Juan resucitó cuando Cristo resucitó. Yo así lo creo, no hay cómo explicarlo, pero por las gavillas pienso que para que esos que resucitaron y fueran aquellos que conocían, certificando que Cristo había resucitado, el más indicado era Juan. Correcto. Ahora, ¿se imagina usted a Juan cuando resucitó? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? No lo sé. Pero lo que sí sé es de que tengo la cabeza. O sea, empezó a tocarse por todos lados, ¿no? Y ahora, ¿cómo fue esto? Por eso Pablo dice que esto es un misterio. Es algo que no vamos a entender y lo único que vamos a recordar son los últimos minutos que vimos antes de nuestra muerte. Entonces, yo creo que este hombre, la felicidad le vino porque se vio sin cabeza y pudo ahora en unos cuantos días decir, de nuevamente estoy completo. Así es. Por eso yo creo, pastor, que vale la pena sufrir por Cristo. Porque el único que puede dar vida es Él. Sí, y esos son los milagros del Señor, portentosos. Así es. Bueno, mire, esta cita de Hebreos, como Pablo lo dice, allí en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 5. A ver, si ustedes me lo envían mejor porque no lo alcanzo a distinguir bien acá, porque puse todos los versículos, pero si ustedes allí en controles me pueden enviar Hebreos capítulo 1 del 1 al 5. Vamos a ver si por versículo me los pueden dar. Dice ahí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo al universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y este 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Ahora, vean cómo lo dice este libro, Testimonios para la Iglesia, en el tomo número 8. Dice ella, las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Y esto, hermanos, nos llega a tocar un momento en que hay muchos cristianos que creen que Cristo
el Padre y el Espíritu Santo es una sola persona. O sea, dicen, no, es que Dios mismo vino. Bueno, Cristo es Dios, pero Cristo no es el Padre. Cristo no es el Espíritu Santo. Cristo es Cristo. Y nada más que eso. Tiene el mismo poder que el Padre, tiene el mismo poder que el Espíritu Santo, pero Él es Cristo. No es una persona, o más bien tres personas en una. No. Es individualmente Cristo Jesús quien nos ve. Vean cómo lo dijo Juan en esta cita. Jesús dijo a los judíos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dos. Cristo no nos miente. Cristo no nos vino a echar mentiras. Él habla que su Padre obra, pero Él también estaba haciendo las obras que le correspondían como hombre y varón en esta tierra. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Vean cómo Jesús le está hablando a los judíos, a los fariseos, a todos aquellos de su tiempo, haciendo en realidad una separación entre el Dios que estaba en el cielo y aquel Dios que se hizo carne para con nosotros y manifestar las obras del Padre a través de Él. Así dijo también, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora, esto, hermanos, en realidad podemos comprender y entender que Cristo sí decidió hacerse hombre como nosotros para mostrar al hombre que el mal y el pecado se puede vencer. Y ahora más que nunca, con la ayuda del Consolador que nos dejó, el Espíritu Santo. ¿Quieres tú en realidad entender y comprender que en realidad la divinidad del cielo es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O te vas a seguir creyendo que Cristo es el Padre y que Cristo es el Espíritu Santo? Pídele a Dios discernimiento. Pídele al Señor entendimiento. Cuando estudie su palabra, ve lo que dice y lo dijo el mismo Señor Jesucristo en una separación de el Padre, el Espíritu y Él mismo. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde.